La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Facultad de Humanidades por medio del Departamento de Letras presentan el taller literario sobre la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, organizado por el grupo número 6, Clarividentes de las Letras Hispanoamericanas. En esta ocasión presentaremos la sesión número 3, grabada el 6 de abril de 2022. La sesión. Muy bien, buenas tardes a cada uno de los presentes. Para nosotros es un gusto poder continuar con nuestros talleres. Si bien nosotros sabemos de que ya conocimos parte del contexto histórico de la obra y parte del contexto literario también de la obra, que es el realismo mágico. El día de hoy les hablaremos acerca de los primeros capítulos que contiene la obra, tanto en el desarrollo y sus personajes. Para empezar, hablaremos acerca de la escritora, nuestra escritora estrella de esta tarde, Isabel Allende. Su nombre completo es Isabel Angélica Allende Llona. Ella nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. Es escritora chilena, pero con nacionalidad estadounidense. Es ganadora del Premio Nacional de Literatura en el año 2010. Es considerada como una de las mejores narradoras y es fuertemente cuestionada y criticada de acuerdo a su literatura. Ella forma parte de la escritura chilena universal y es muy reconocida. Entre las temáticas que ella aborda destacan la mujer, la memoria, el imaginario latinoamericano y su propia biografía. Con relación a su escritura, ella inició en el año de 1965, empezando por el periodismo, y además en el año de 1982 inició su carrera como novelista con la obra que nosotros les estamos presentando, que es La Casa de los Espíritus. Una de las obras que le abrió mucho campo a la escritora, y esta obra la llevó a un incansable éxito. Desde el año 2004 ella es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Entre las obras publicadas que ella tiene, podemos mencionar las siguientes, aunque es importante recalcar que tiene una diversidad de obras. Tenemos, por ejemplo, La Abuela Panchita, de 1974, Lauchas y Lauchones, Ratas y Ratones, en 1974, Los Impertinentes de Isabel Allende, en 1974, La Casa de los Espíritus, en 1982, La Gorda de Porcelana, de 1984, De Amor y de Sombra, en 1984, Eva Luna, en 1987, Cuentos de Eva Luna, en 1989, El Plan Infinito, en 1991, Paula, en 1994, Afrodita, en 1997, Hija de la Fortuna, en 1998, Retrato en Sepia, en el año 2000, La Ciudad de las Bestias, en el 2002, entre otros. A continuación, iniciaremos describiendo los primeros capítulos de la obra, iniciando con el primero. Realizaremos una relación entre el contenido y los personajes. En el capítulo número 1 podemos observar que la escritora titula este capítulo como Rosa la Bella. Alrededor de este primer capítulo, ella describe la postura de los personajes y los presenta, así como presenta a las familias protagonistas de la historia. En este caso, tenemos a la familia del Valle, que está constituida por Severo del Valle, un candidato político y ateo, quien está casado con Nivea del Valle, una mujer fuerte, así lo describe dentro de la obra, con carácter feminista, que da a luz 15 hijos, de los cuales 11 nada más están vivos. De esta familia existen personajes que sobresalen alrededor de la obra. Por ejemplo, tenemos a Rosa, que es la hija que tiene 18 años de edad
y Clara, que en el primer capítulo tiene 10 años. Esto corresponde a que al pasar del tiempo y al pasar de los capítulos, la escritora va desarrollando el crecimiento de estos personajes. En este primer capítulo, Rosa es destacada por su belleza y es comparada como una sirena. En cambio, Clara es considerada como una hija especial, es decir, que tenía un carácter muy peculiar, un don, que era la clarividencia, que adivinaba el futuro y además se comunicaba con muertos, como ya lo hemos descrito alrededor de los talleres pasados, ¿verdad? Los poderes de ella. Además, también la escritora incorpora la historia del tío Marcos, era hermano de Nivea, quien muere, pero que al pasar algunas semanas reaparece, ya que en el ataúd que se le había presentado a Nivea solamente contenía bolsas de arena. Seguidamente describe los viajes que vuelve a hacer el tío Marcos, pero lamentablemente muere de una enfermedad, era llamada la enfermedad fiebre amarilla. Marcos le deja a Clara un perrito que se llamaba Barrabás, uno de los aspectos del realismo mágico. Este perro, como ya lo indicamos, no dejaba de crecer. Además, en este capítulo también se desarrolla el padre de Clara, quien es un político que en este capítulo fue elegido como candidato para el Partido Liberal, y además realizan una fiesta en donde Rosa, su hija mayor, muere. Lamentablemente este acontecimiento ya había sido predicho por Clara, y luego seguidamente Clara deja de hablar por el trauma que vivió al enterarse de que su hermana había muerto. Estos son algunos pequeños acontecimientos que se van desarrollando alrededor del primer capítulo. A continuación, mis compañeras les van a seguir abordando el contenido de los siguientes capítulos. Muy bien. Luego tenemos el capítulo Las Tres Marías. Luego de la muerte de Rosa, Esteban Treva regresa a vivir a la casa de su madre junto con su hermana Férula. A raíz de la muerte de Rosa, el humor natural de Esteban empeora. Férula, por su lado, busca su salvación. La familia Treva estaba conformada por doña Esther, quien estaba casada con un hombre de una posición social. Despilfarró su dinero y la llevó a la familia a la quiebra. Lo único que tenían era gran extensión de tierra y las Tres Marías, la cual tierra que Esteban decidió. Permíteme. Muy bien, entonces, en este capítulo vemos, como bien lo decía mi compañera anteriormente, pues Esteban Treva se iba a casar con Rosa la Bella, porque pues de las hermanas era, como bien menciona mi compañera, era la más hermosa, uno de los aspectos que vemos del realismo mágico, porque ella era una piel bien blanca, de pelo verde, era extremadamente hermosa, por lo cual era un rasgo del realismo mágico, porque el libro la describe como que hasta su piel era de forma transparente, cosa que pues no puede suceder. Entonces, al morir Rosa, Esteban decide pues regresar a casa de su madre, y ahí es donde vemos la incorporación de nuevos personajes, ¿verdad? Él regresa a la ciudad ya cansado y lleno de miseria. Decide irse al campo a donde se fundaron las Tres Marías, que estaba convertido en una ruina porque este se había deteriorado. Pero eso no importaba, porque él estaba decidido a que nunca más sería pobre. En el campo pues se puso a trabajar campesinos, como nunca lo habían hecho. Y él así, con tanto tiempo, logró olvidarse de Rosa, porque lo había afectado bastante. Pero se dio cuenta que necesitaba una mujer para satisfacer sus necesidades sexuales, porque buscó a una mujer. En ese momento es cuando introduce a la historia Pancha García,
quien tiene 15 años en ese entonces y era virgen, hasta que Esteban abusó de ella. Luego de esa tarde, Esteban la llevó a vivir a su casa, donde siguió disfrutándola por algún tiempo hasta que Pancha, con un estado maternal notable, ¿qué quiere decir? Que Pancha pues quedó embarazada de Esteban Trueba. Abandonó la casa patronal y volvió a vivir con sus padres. Pancha llamó a su hijo Esteban, al igual que su padre. Este es un personaje que en este momento podrá parecer fugaz, pero que debemos recordar muy bien porque será un personaje bastante importante en el futuro de la obra. Esteban se convirtió en el patrón más respetado de la zona. Los campesinos todavía vivían en los tiempos de la colonia. Nunca había oído hablar de sindicatos ni de domingos festivos, ni de un sueldo mínimo, pero ya empezaban a infiltrarse en el fondo delegados de los nuevos partidos de la izquierda. Una vez Esteban, buscando placeres, prestó 50 pesos a Tránsito Soto, otro personaje que será muy importante en esta historia. Ella era una prostituta que trabajaba en un ferelo rojo, que quería surgir en la vida. Ella prometió que se lo pagaría. Esteban pensó que nunca más la volvería a ver, pero más adelante vamos a ver la importancia que tenía este personaje. Poco después Esteban recibió una carta de su hermana Férula que decía lo grave que estaba su madre y que ésta estaba muriendo. Entonces Esteban pensó que era el momento preciso para volver a la capital. Y así es como llegamos al capítulo siguiente, que se llama Clara la Clarividente. Muy bien. Como bien ya mencionábamos, Clara es uno de los personajes más importantes de esta historia y uno de los personajes que más representa al realismo mágico. Como bien lo dice el capítulo, la clarividencia, ¿verdad? Que actualmente no sabemos si realmente se puede dar o no, pero en esta historia Isabel Allende nos explica que puede ser algo que se puede dar muy normal y aceptado por el resto de los personajes. Antes de morir, doña Esther Trueba, es decir, la madre de Esteban Trueba, hizo prometer a su hijo que se casaría con una mujer decente y cristiana. Entonces Esteban decidió ir a visitar a la familia del Valle para ver si les quedaba alguna hija soltera. En ese entonces, cuando los del Valle recordaron lo que había dicho Clara cuando volvió a hablar. ¿Qué pasó cuando Clara volvió a hablar? Lo único que dijo Clara fue: me voy a casar. Y todos se quedaron asombrados, pero Clara ya había visto que ella se iba a casar con Esteban Trueba. Clara lo estaba esperando y lo aceptó sin conocerlo. Dejaron pasar algunos meses por respeto al duelo de Esteban. Al fin de un año anunciaron su noviazgo de forma oficial. Al año siguiente transcurrió con los preparativos de la boda. Esteban puso a trabajar una cuadrilla de albañiles para construir una casa sólida, que luego llamarían la Gran Casa de la Esquina, una de las casas en la cual se desarrolla toda esta historia y por ello es muy importante. Apenas terminó el duelo y estuvo lista la casa, se casaron en una discreta ceremonia y se fueron de luna de miel a Italia durante 3 meses. Al volver se fueron a vivir a la Gran Casa de la Esquina, que ya estaba lista, junto con Férula, quien es la hermana de Esteban Trueba, quien sería la persona que cuidaría a Clara durante su embarazo. Esteban pasó más de un año sin visitar las Tres Marías, y cuando lo hacía, Férula lo disfrutaba mucho, pues se sentía mucho más cerca de Clara. Esteban quería un hijo hombre, pero para que su apellido pues siguiera mantuviéndose en la familia por generaciones. Pero Clara dijo: es una niña y se llamará Blanca. Esteban, al nacer Blanca, estaba decepcionado porque él quería pues obviamente un nombre para que la familia siguiera con el apellido Trueba. Y Blanca será uno de los personajes más importantes también en esta historia. Y así damos paso al capítulo número 4, el tiempo de los espíritus. Muy bien, compañera. Sí, el capítulo número 4 es el tiempo de los espíritus, ya que Blanca tiene casi 3 años y los Trueba deciden pasar un verano junto a la finca de las Tres Marías. Allí la pequeña hija de Clara establece la amistad con Pedro III García, hijo de Pedro II, capataz de la estancia en ausencia del patrón. Clara le deja jugar con él, aunque sabe que gracias a sus dotes adivinatorios que esta unión traerá problemas en el futuro. Ahí Blanca conoce a Pedro García III y se enamora. Esteban no está de acuerdo con las charlas que impartirá Clara a los campesinos y esto lo enfurece.
ya que Clara aprovecha estas reuniones piadosas para presentar a esas mujeres campesinas los ideales feministas que heredó de su madre, aunque muy poco éxito, esas mujeres no pueden aplicar las conductas que promueve su patrona en esas sus casas, ya que sus maridos las golpearían hasta silenciarlas. Cuando Esteban se entera de lo que su mujer está haciendo, se enciende en arrebato de cólera y le prohíbe volver a compartir sus ideas feministas en las Tres Marías. Acá Clara resulta embarazada por segunda vez y esto obliga a la familia a regresar a la ciudad para que tenga acceso a una adecuada atención médica, teniendo un embarazo complicado, en donde recobra el habla y anuncia que tendrá gemelos y se llamarán Nicolás y Jaime. Durante el embarazo, Clara vuelve a encerrarse en su mudez y otra vez se vale en su pizarra para comunicarse como cuando era niña, ya que Clara ya había predicho que tendría mellizos varones y que los llamaría Jaime. Esto pasa cuando Esteban Trueba no quiere decirle a su esposa que se entere de la tragedia, ¿verdad?, que había pasado con Clara, ya que para que no participara en el sepelio. Sin embargo, ella había sido la primera en enterarse de esa muerte, gracias a sus poderes, ¿verdad? Y también sabe que a su madre le han enterrado sin cabeza, puesto que al chocar el auto con una zona en construcción, una lámina de acero le decapitó y la policía no había podido hallar la cabeza. Continuaré con el capítulo número 5, que son los amantes. Blanca termina sus estudios y la familia Trueba regresa a pasar el verano a las Tres Marías. Blanca ve nuevamente a Pedro III, la familia. Regresa a la ciudad y luego entra Férula a comer, muy vieja y pálida, acercándose a Clara y le agarra los hombros y le besa la frente. No le dirigió palabra a nadie. Clara llora y anuncia que murió. Al verano siguiente, cuando regresan las Tres Marías, Blanca y Pedro III no se reconocen como niños durante esos años separados, pero Pedro se ha transformado en un adolescente alto y fuerte. Durante el día, Blanca realiza todas las actividades familiares, tal cual se demandan sus padres, pero por la noche cierra con llave su habitación y se escapa por la ventana para encontrarse con Pedro en el río. Noche tras noche, la pareja se encuentra para amarse hasta el atardecer. Fueron a buscar al padre de Antonio para ir a donde vivía Férula. Al llegar estaba muerta sobre la cama, vestida con ropas elegantes. Allí encuentran en una pequeña y sucia casa muerta hace ya muchas horas a Férula. Está vestida con peluca y de ropa de fantasía. El padre Antonio entonces les cuenta que en los últimos años había tomado por costumbre disfrazarse con pelucas y ropa extravagante como boas de pluma y vestido de disfraces. Venidos a menos, Clara pide a los hombres que se retiren y oficia a ella los ritos de muerte. Antes de retirarse, le besa y agradece por todo lo que ha hecho por ella. El padre Antonio entonces se queda a cuidar del cuerpo hasta que le den sepultura. Muchas gracias. Si bien ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, de la trayectoria que Isabel Allende realiza alrededor de la obra en los primeros 3 capítulos, en donde se desarrolla, ¿verdad?, parte del contexto histórico que ella vivió allá en Chile y parte de su vida, ¿verdad?, reflejándolo en sí en la historia de Clara y Esteban Trueba, que se vuelven los protagonistas principales. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan podido comprender parte de la obra, ¿verdad?, y se animen a poder leerla. Como siguiente paso, vamos a realizar una pequeña actividad. Esperamos que puedan participar con nosotros. Vamos a dar paso a una actividad de lectura de diálogos y para ello necesito 2 voluntarios.
No está complicado, lo que queremos es de que ustedes interpreten los papeles, ¿verdad? Y se introduzcan en parte el contexto que la escritora nos quiere dar a conocer y nos gustaría que ustedes puedan colaborar con nosotros participando. Muy bien, ahí Adam Orellana levantó la mano, entonces vamos a darle la palabra a él. ¿Me puede hacer favor de cambiar la diapositiva, Alejandra? Tenemos también ahí a Paola, por favor. Perfecto, entonces vamos a empezar con Adam. ¿Nos puedes leer el diálogo de aquí del padre Restrepo, así como tú consideres que es él en la obra? Que hagas el tono de voz, así como tú te lo imaginas, según la obra, cómo sería el personaje de este padre. Voy a cortar. Mira, fíjate que me cuesta leer un poquito, es que estoy un poco ocupado, solo estaba escuchando, ¿no? Fíjate que no puedo leer, gracias. No tenga pena, gracias. ¿Algún otro participante que pueda colaborar con nosotros? El fin de nuestra actividad es de que podamos tener aquí, como ustedes pueden observar, a dos personajes y que podamos dramatizar o meternos en el papel para poder entablar un diálogo de acuerdo a las ideas que ya les hemos plasmado de los personajes. Tenemos vamos a ver, tenemos a Leslie y tenemos a Sergio. También había visto que Lilian había levantado la mano. No sé. Ya se nos desconectó. Entonces, comenzamos con Leslie. Y Sergio. Ajá, comencemos. Yo sería el padre en este caso, perdón, buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí, con mucho gusto. Ok, gracias. Tú, ladrón, que has robado el dinero del culto. Tú, desvergonzada, que te prostituyes en los muelles. Arrepentidos, pecadores, inmunda carroña, indignos del sacrificio de nuestro Señor. Ayunad, hacer penitencia. Yo sería niña Clara, ¿va? Tú eres la niña por Clara. favor. Padre Rastrepo, si el cuento del infierno fuera pura mentira, nos chingamos todos. Endemoniada, soberbia endemoniada. Bravo, qué bonito. Muy bien. Lo permitan. Ahora otros dos participantes para que sean Severo y la niña Clara. ¿Quiénes quieren participar? Paola, ¿puede ser la niña Clara? ¿Alguien más? Que quiera ser Severo. No importa que si son chico o chica, pueden participar todos. Lilian, a ver. Sería Severo, ¿verdad? Sí. ¿Inicio yo? Sí, inicia tú. Aquí vamos, pues. ¿Qué es eso? Barrabás. Barrabás. Continúen. Tienen que leer los dos diálogos. Ahí está Severo y niña Clara. Me toca a mí, ¿verdad? Perdón. Sí, es que son dos, no hay problema. No tenga Okay. pena, no tenga pena. Aquí voy entonces. Entrégueselo al jardinero para que se deshaga de él. Puede contagiarnos alguna enfermedad. Pero es mío, papá. Le juro que dejo de respirar y me muero si me lo quita. Qué bonito, gracias. Qué bonito, ¿verdad? Es meternos en el papel que la escritora quiere transmitir mediante su obra, ¿verdad? Y les agradecemos bastante por su participación y su colaboración. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí presentes.
Esperamos que podamos contar con su presencia el día de mañana. Además de ello, para nosotros es importante también que nos puedan calificar, ¿verdad? Cómo nosotros desarrollamos nuestras actividades para poder mejorar. Nosotros, aquí mi compañera les va a adjuntar un link acerca de una encuesta en donde nos gustaría que ustedes pudieran colocar su aspecto que consideren de acuerdo al desarrollo de nuestro taller. Y si alguno tuviera algún comentario, pues tenemos todavía tiempo para poder hacerlo. Yo lo que tengo es una duda. En cuanto se refiere a la literatura de Isabel Allende, ¿por qué es tan criticada? Como lo hablamos en los talleres siguientes, ¿verdad? En esta obra, parte del contexto histórico-político de Chile, aunque la escritora no lo plasmó así literalmente o no indicó específicamente que va relacionada, pero sí tiene mucha relación su contenido, inclusive con su propia vida, y es por ello de que muchos críticos y muchas personas tratan la manera de relacionar estos contextos y de llevar a cabo, ¿verdad?, una crítica literaria en base a lo que ella ha realizado, ya que es muy importante, porque a simple vista uno dirá, ¿verdad?, que no tienen absolutamente nada que ver con el contexto histórico, pero tiene mucho contenido y es importante para nosotros y es por ello que nosotros lo estamos dando a conocer. Para añadir a lo que mi compañera dijo, también otro problema por el que se ha criticado a Isabel Allende es porque ella ha sido muy comercial. Sus obras han sido muy comerciales, entonces eso para la crítica no ha sido muy bueno. Por eso es que ha sido duramente criticada y se le ha tachado de ser una oportunista, también porque existen similitudes entre esta obra, La Casa de los Espíritus, con lo que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Si bien se escribieron ambas obras a finales del siglo pasado y tienen una temática similar, la verdad es que después, al compararlas, son totalmente distintas. Pero la crítica, ese ha sido el argumento que ha utilizado para poder desechar su trabajo y menospreciarlo. No sé si tienen alguna otra duda en estos últimos 5 o algunas otras palabras en estos últimos 5 minutos que quedan. Muy buenas tardes. Tal vez de mi parte agradecerles por tomarme en cuenta, ¿verdad? Y hacer este taller, ya que nos acercan a autores, ¿verdad? Que posiblemente conozcamos, pero no hayamos tenido la oportunidad de intervenir la mayoría de sus obras. Entonces creo que lo habían dicho y lo habían comentado anteriormente, ¿verdad? Que esperaban que el resumen que nos han podido dar, pues nos acerque, ¿verdad? O nos invite a leer por completo esta obra, ¿verdad? Entonces, muy enriquecedor el taller que están llevando a cabo, ¿verdad? Y muy bonita la actividad en la cual cada uno pudo leer, ¿verdad? Aunque sea un pequeño fragmento. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Porque nos han invitado a participar de alguna u otra manera y pues para mí pues sí me pareció bonito e interesante y me ha llamado la atención. Esperamos hacer un espacio para poder leer la obra por completo. Muchas gracias. Ahí sí que es importante las palabras de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y así como los cuestionamientos, ya que parte de ello es nuestra formación. Esperamos también animarlos, ¿verdad? Para que nos puedan acompañar a nuestra última sesión, que sería mañana, ¿verdad? A las 5 de la tarde, en el mismo canal. Y muchas gracias.
Entonces, antes de que termine esta sesión, pues nuevamente los invito para que el día de mañana nos puedan acompañar en esta última sesión de Isabel Allende y la Casa de los Espíritus, como parte de nuestro proyecto de extensión de séptimo ciclo. Muchas gracias a todos los participantes. Un agradecimiento, un abrazo a todos y los esperamos aquí el día de mañana.